outra vez. Agora xe. Quita. Xa che dixen que non necesito introducción ninguna. Que me valgo por mí mismo. Entro aí e falo, xa saben de que vai isto. Vale, perdona, xe. Vale, non pasa nada, veña. Digo se queres. Veña, deixote. Vale. Agora xe. Vai a acabar de ler a Ismofanía 1 dos Patapi. Chao. Veña, pequeno, durme, meu fillo, durme, gentil. Sí, creo que sí. Vamos a seguir. Racionalización. Racionalización. Pito, pito. La racionalización es un proceso psicológico de intentar que la conducta propia nos parezca racional o de buscar excusas para las propias acciones. Se trata de una forma de pensamiento apoyado más en los deseos que en los hechos. Se distingue de razonamiento. Razonamos partiendo de hechos para llegar a una conclusión. En cambio, la racionalización parte de la conclusión apetecida de antemano y busca argumentos para apoyarla, prescindiendo de los hechos contrarios. La mayor parte del proceso de la racionalización consiste en falsear las situaciones en forma tal que cambien de significado. Racionaliza una persona que obra de manera egoísta, trata de presentar la situación de modo que parezca haber obrado y desinteresadamente. O que trata de justificarse censurando a otros. Si yo no acepto este enchufe, algún otro lo aceptará en mi lugar. ¿Cómo non va a roubar? Todo o mundo rouba, eu tamén roubo. Ai, cuánto concejal racionalizando. Para el individuo, la racionalización es un procedimiento de acallar la propia conciencia o de convencer a otros. A menudo una persona no se da cuenta de que está racionalizando. Puede ocurrir que los deseos que le inducen a obrar de cierta manera sean totalmente inconscientes y entonces estimará necesario inventar buenas excusas para su conducta. Somos pillines, aí no fondo da alma somos moi pillines. Ay, racionalismo, ahora sí, doctrina filosófica, basada en la omnipotencia e independencia de la razón, que tanto en filosofía como en teología se establece como último criterio de validez de la verdad. El racionalismo filosófico es tradicionalmente opuesto al voluntarismo y sensualismo. El antagonismo entre el voluntarismo y el racionalismo comenzó en la Edad Media. Los teólogos y filósofos cristiano-platónicos, San Agustín, San Buenaventura, sostienen que la voluntad tiene primacía sobre la razón. Y aquí se concluye que el hombre solo puede conocerse primero, solo puede conocer si primero cree. Hay que mirar a la razón con recelo, ya que trata de someter la dialéctica, incluso las materias de fe. Para ellos el acto más sublime que un individuo puede hacer es amar a Dios. Este amor a Dios está muy por encima del conocimiento de Dios, puesto que nuestro conocimiento de Dios en esta vida resulta necesariamente imperfecto, mientras que nuestro amor puede ser perfecto. De ello concluyen que la razón no tenga esfera propia que pueda cultivarse por sí misma. El conocimiento queda reducido a simple medio del que solo puede hacerse uso en tanto nos capacita para amar a Dios. No se denomina a Dios primordialmente con el apelativo de verdad, sino con el de bondad, y además, la realidad no puede explicarse últimamente en términos de razón, sino de deseo. En oposición a los platónico-cristianos se alzaron los aristotélicos medievales, Santo Tomás de Aquino. Según Santo Tomás de Aquino, Dios no puede ser conocido adecuadamente por la razón en esta vida, pero antes de poder creer en Dios y amarle hay que comprender por la razón los preámbulos de la fe que se pueden conocer racionalmente. Estos preámbulos de fe son lo que llamamos religión natural. Aunque la fe se ocupa de materias que se superponen a la razón, hemos de contar con alguna base racional en que asentar nuestra fe. La filosofía no existe como instrumento de la teología, sino como esfera autónoma y válida de empeño humano en donde la razón constituye su último criterio de validez. En esta esfera no hay sitio para la voluntad, y aún la fe es última y esencialmente un acto intelectivo. Para Tomás de Aquino, el amor o deseo subsigue a la acción de la mente. Primero se conoce el bien y después se ama. En la filosofía moderna, para el racionalismo radical, Descartes y Spinoza, no existe verdad en el conocimiento sensorial.
Toda verdad se obtiene deductivamente de unas pocas ideas fundamentales, producto exclusivo de la mente, no sacadas de los sentidos por ningún mecanismo de abstracción. Todo el proceso de conocimiento filosófico racionalista consiste en depurar cada vez más nuestros conceptos de la escoria del conocimiento sensorial para llegar a percibir las ideas fundamentales en su pureza. Para Descartes, el conocimiento del alma y de Dios son conceptos fundamentales de los que deriva todo otro conocimiento. Para Spinoza, el último criterio de la verdad era la mente misma. Según uno y otro, la mente en sí no podía equivocarse, pero se equivocaba porque jugaba bajo la influencia de la voluntad y basaba sus juicios en los datos engañosos que le proporcionaban los sentidos. El racionalismo en oposición al sensualismo es la teoría del conocimiento. El racionalismo en oposición al sensualismo en la teoría del conocimiento mantiene que la verdad estrictamente tal es producto de la razón y no de los sentidos. El racionalismo de Descartes y Spinoza puede considerarse opuesto al sensualismo defendido por John Locke. No de perdidos. Según Locke, las ideas racionales no difieren de las ideas sensorias. Conocimiento sensorio y racional son la misma cosa. Sin embargo, difieren accidentalmente por causa del poder de reflexión que posee la mente sobre los datos proporcionados por los sentidos. La mente no puede operar sin los datos de los sentidos porque es como una tabla rasa, un recipiente vacío a llenar con información. La mente se pone en contacto con el mundo exterior a través de los sentidos, pero nunca podrá elevarse a un conocimiento esencialmente distinto al de las impresiones que recibe de los sentidos. En el racionalismo de Kant, los sentidos y el entendimiento vuelven a relacionarse recíprocamente sobre la base de materia y forma. El entendimiento, la razón, proporcionan las categorías que dan forma a nuestro conocimiento y los sentidos suministran la materia. Según Kant, los conceptos del entendimiento serían vacíos y vanos sin los datos de los sentidos, y los datos de los sentidos serían ciegos sin los conceptos suministrados por el entendimiento. Y ahora, positivismo. Originariamente denomina la filosofía humanística de Auguste Comte, según la cual la organización científica de los datos sensoriales constituye la forma definitiva del conocimiento. Hoy se aplica el término positivismo en sentido general a cualquier filosofía que enseñe que todo conocimiento procede de la experiencia de los sentidos por los métodos de la ciencia empírica. Resulta fútil la discusión sobre entes supuestos, metafísicos, no perceptibles por los sentidos. El positivismo moderno tiene tres fases en su historia del pensamiento. Positivismo empírico, basado en las teorías de Comte. La comprensión humana se ha desarrollado en tres etapas, afirma Comte. La primera, teológica, se caracteriza por una actitud antropomórfica frente al mundo, actitud que reviste de personalidades sobrenaturales los objetos y fuerzas naturales. Es la infancia del hombre. Después está la etapa metafísica, la adolescencia del hombre, donde quita a los objetos naturales la personalidad con que antes los revestía y trata de explicarse el mundo a través de fuerzas abstractas o de esencias que residen en los objetos y determinan su naturaleza. Mediante el conocimiento de estas esencias, al margen de la observación y la experiencia, el hombre de la era metafísica procuró comprender la realidad. Después el hombre penetra en la etapa positiva, que representa su madurez. En esta etapa de la comprensión, la más elevada, no intenta el hombre explicarse la naturaleza, sino descubrir sus caminos para poder predecir los acontecimientos. El conocimiento verdadero, el positivo, se apoya únicamente en la observación de los hechos y se propone llegar a la predicción y gobierno de la naturaleza. Para Comte, el objetivo de la filosofía positiva, es integrar los resultados y métodos de las diversas ciencias especiales, de las más simples, matemáticas, a las más complejas, sociología. Desarrolló una clasificación de las ciencias. El estudio del hombre no es solo la ciencia más reciente, sino la más importante. Comte potenció cada vez más la función de la sensación en relación con las ciencias y añadió la ética a su clasificación. La concepción subjetiva del mundo, que se inicia en el ser individual y luego se proyecta sobre el universo, ha de ser considerada con el objetivismo científico como una parte integrante de la comprensión total. El hombre sigue siendo el centro de su propio mundo, la fuente de todo valor, el objeto final del culto. Comte propuso una religión de la humanidad. Sus seguidores fundaron la iglesia positivista. En ella se celebraban oficios en que se rendía culto a la humanidad y se cantaban himnos positivistas. También hay un positivismo metodológico. Comte escribió su filosofía de las ciencias antes de que se reconociera la necesidad de investigación de la metodología y del objeto de la ciencia. La filosofía de Ernst Mach fue la de mayor influencia positivista. Su pensamiento brota del empirismo británico de Hume. En su análisis de sensaciones, Mach establece una igualdad de valores entre la inteligencia y la materia por una parte y la sensación por otra. Lo que entendemos por esta mesa es simplemente cierto complejo permanente de sensaciones que comprenden color, forma y sensaciones de presión, sensación de color y presión encerradas en la suma de sensaciones denominada mesa.
Consideraciones similares se aplican a la mente humana concebida como una especie de receptáculo de pensamientos y de sensaciones distintos de su contenido. Pero si el hombre mira dentro de sí mismo, halla tan solo impresiones sensoriales, recuerdos, deseos y cosas semejantes. Al margen de estos fenómenos no hay modo directo de conocer la mente. La materia, causa no percibida de nuestras sensaciones, que según los filósofos explica la conciencia de nuestra experiencia de la naturaleza, y la mente, no son requeridas por la ciencia o la experiencia. La ciencia es por tanto plenamente descriptiva, proporciona una economía de pensamiento, una especie de taquigrafía conceptual a través de la cual abreviamos gran número de hechos mediante una sola ley. Una ley científica es la suma de todos los casos aislados, no un gran principio natural, no explica hechos, los describe. También hay un positivismo lógico, que es una disciplina en muchos aspectos nueva que dimana de recientes progresos de la ciencia, por ejemplo, de las teorías de Einstein, de las matemáticas o de la lógica simbólica de Frege, Russell. Su principal enganche con el pasado filosófico lo constituye Mach y Hume y la repudia de la mayor parte de la filosofía tradicional. Esta evolución del positivismo adulterado en alto grado se produjo en el Círculo de Viena. Sus componentes eran hombres de ciencia, matemáticos y lógicos. Carnap, Frank, Neurath, Moritz, con la influencia también de Ludwig Wittgenstein. Poco a poco el movimiento fue adquiriendo fuerza para conseguir la unificación de la ciencia. Este movimiento en su última evolución ya no puede llamarse positivismo. A causa de la naturaleza altamente técnica de esta teoría, solo podemos señalar que el positivismo lógico es una teoría del conocimiento que define cuestiones de profundo sentido, a las que por lo menos en principio puede hallarse respuesta en la observación del mundo físico perceptible y que busca en el análisis lógico del lenguaje una teoría de la ciencia y una depuración del pensamiento. La lógica se considera como una serie de normas para la manipulación del lenguaje que nos permite expresar un mismo hecho de varias maneras. Por lo tanto, la lógica propiamente dicha, es decir, la razón desligada de la experiencia, nada puede decirnos acerca del mundo. ¡Estructuralismo! Durante las últimas décadas se ha conocido bajo este nombre a un conjunto diversificado de concepciones científicas y métodos de investigación unidos por el nexo común de considerar el estudio de la estructura el factor central del proceso de conocimiento. La palabra estructura proviene del vocablo latino estruere, construir, y designa un conjunto de elementos solidarios entre sí, o cuyas partes son solidarias unas de otras. En cuanto a categoría filosófica, se define la estructura como la conexión y relación recíprocas entre las partes de un todo, en el que los elementos se hallan distribuidos según una organización de conjunto. Es esta organización la que determina la función que desempeña cada elemento dentro de la totalidad. En psicología, el estructuralismo se basa en la idea de totalidad o de carácter estructural de la psique. Sus elementos fundamentales serían las estructuras psíquicas y no las sensaciones. El estructuralismo lingüístico afirma que la lengua, con su eterno carácter social, parece más objetiva que la conciencia, de ahí que su empleo para racionalizar los contenidos extrarracionales pueda proporcionar eficacia en la lucha contra los prejuicios de la propia cultura. Y por fin, fenomenalismo. Becerra patapí. Doctrina filosófica que sostiene que lo único que se puede conocer son los fenómenos. El clásico planteamiento moderno de este punto de vista es la famosa bifurcación de la naturaleza de Immanuel Kant. La realidad es escindida en dos aspectos: el nouménico, mundo en sí, se dice que es exterior al hombre y no puede ni ser experimentado ni conocido por el hombre directamente. El conocimiento humano queda reducido a los fenómenos que constituyen el mundo fenoménico, tal y como se ordena y sistematiza según formas y categorías mentales de diversas clases. La bifurcación de Kant constituye el núcleo del pensamiento de muchos positivistas, filósofos, naturalistas, nominalistas y postkantianos. El fenomenalismo idealista de Renouvier rechazó la idea de la existencia de un mundo nouménico y la noción metafísica de substancia. ¡Qué tonto! Insistió en que la única realidad no consiste sino en personas y sus ideas. ¡Ay, Canezo! ¡Fin!